Gloria a Dios. Quiero enseñarte algo, seguir con lo que estuve enseñando el jueves. Y esto está en verso 19. Juan capítulo 20, verso 19. La historia bíblica habla de que cuando Jesús se le aparece a sus discípulos, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero del mes, de la semana, perdón, estando la puerta cerrada. ¿Cómo estaba la puerta? Estando la puerta cerrada. Las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos. Vino Jesús y puesto en medio, se paró en medio, le dijo: paz a vosotros. Pero ¿cómo estaban estos discípulos? Dice su palabra que estaban ¿que estaban qué? ¿Cómo estaban? Con miedo. ¿Cuántos son miedosos? Bien. Ahora cuando yo le diga lo que tenemos que hacer, vamos a ver. Ahora cuando el Señor nos pida, vamos a ver. Pero sí, en verdad no tenemos que ser miedosos. Entonces Jesús, verso 21, les dijo: otra vez, paz a vosotros. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Por qué le dijo que paz a vosotros? Porque estaban con miedo. Qué tremendo. O sea, como que el miedo necesita escuchar la voz de Jesús. Qué tremendo. Entonces, como estaban con miedo, Jesús les dice nuevamente: paz a vosotros. Qué tremendo. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Me impactó esa palabra. Dice Jesús: así como me envió el Padre, yo los envío a ustedes. Qué tremendo. Que usted salga de este lugar y vuelve a su casa, vuelve a su trabajo, vuelve y dice: no, yo vengo ahora como Jesús me envió. ¿Puede usted decirme cómo envió Dios a Jesús a esta tierra? ¿Puede usted decirme? Ya que la Biblia nos enseña que así, esa palabra es para nosotros, para este tiempo. Así como me envió el Padre, yo los envío a ustedes. ¿Cómo le envió al Padre? ¿Cómo envió Dios a Jesús? No, pastor, disculpe, pero le envió pobre porque no tenía dónde dormir. Cuando nació no tenía un hotel donde quedarse. Él era pobre, no tenía para pagar un hotel. No había lugar. No es que no había lugar. Y no te preocupes, porque cuando nació ya vinieron los magos y lo enriquecieron. Así que no lo envió pobre. Yo me imagino, hoy estaba pensando en esta palabra y dije: pero Dios me envía en esta tierra a mí. Jesús me envía a mí como el Padre lo envió a Él. Con autoridad, con poder, con riqueza, con dominio, con control, con milagros, prodigios, maravillas, liberaciones. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Mire cómo lo envió. Dice, y el verso 22 dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! ¿Recibid qué? El jueves estaba hablando de David. Y yo decía que Dios quería que David sea un mata gigante, porque el que mató al gigante fue David. Y si David mató al gigante, Dios estuvo con él. O sea que Dios decidió que David sea un mata gigante. Fue Dios el que decidió. Fue Dios el que le dio la fuerza. Fue Dios el que le dio la estrategia. Fue Dios el que le dio el valor para que David enfrentara a su gigante. Y estaba hablando el jueves, escuche, que de pronto todos sabemos que David enfrentó su gigante. ¿Cuántos sabemos que David enfrentó su gigante? Que enfrentó al gigante Goliat. ¿Y los demás no se pusieron desodorante hoy? Todos leemos y sabemos, las historias nos cuentan siempre del gigante Goliat y el pequeño David. Nos han enseñado, por lo menos a mí, hasta en la escuela dominical hace 50 años atrás. Del gigante Goliat y el pequeño David.
Y las historias que nos cuentan de cómo David venció al gigante. Que David mató al gigante sin tener nada en sus manos, le cortó la cabeza con su propia espada. Y muchas historias maravillosas que hablan de este David que venció al gigante. Y compartiendo esto el jueves decía y les enseñaba el jueves que David, si bien todas las historias cuentan de que él venció al gigante Goliat, David, antes de vencer a Goliat, venció a otros gigantes. Y los gigantes solo vencen a aquella gente que enfrenta. La gente que huye jamás podrá vencer gigantes. La gente que de pronto se abstiene jamás podrá vencer cualquier gigante que esté delante de nosotros. Gigante para nosotros es aquellas cosas que no podemos enfrentar. Gigante para nosotros son aquellas adversidades que nos sentimos impotentes, sin fuerza, y que nos sentimos disminuidos para poder enfrentarlo. Entonces, dos cosas: no lo enfrentamos, y si no lo enfrentamos tampoco lo vamos a poder vencer. Y yo decía que estaba estudiando y leyendo a David, y David comenzó a vencer otros gigantes que la Biblia en este caso no lo dice, pero que yo, viendo la historia de David, sí lo vi como un gigante. O actualizando al día de hoy, para nosotros hay tremendos gigantes que están gritando delante de nosotros y nunca nos decidimos a enfrentarlos. Y si no nos decidimos a enfrentarlos, tampoco quiere decir que lo vamos a vencer. Pero gigante es aquel que de pronto sabe lo que tenés que hacer y no lo haces, te está venciendo. Gigante es aquel que de pronto sabes que tenés que dejar y no lo podés dejar. Gigante es aquella debilidad que no podés vencer, que quizás sea pequeña o grande, pero no la podés enfrentar, no podés renunciar y no podés dejar de hacerlo. Eso se llama gigante. Porque no tiene que ser una gran cosa para que sea un gigante. Gigante es todo lo que tú y yo no podemos vencer para entregar nuestra vida completamente al Señor, para que el Señor pueda bendecirnos y usarnos. ¿Sabe qué? Yo creo que llegó la hora en que Dios quiere que usted enfrente su gigante. Dios quiere que usted enfrente su gigante. Cuando usted se decida a enfrentar su gigante, Él les da las armas que usted necesita para vencer. ¿Alguien me escuchó? Cuando usted toma la decisión, Él le da las armas que usted necesita para vencer. Cuando David decidió ir en contra del gigante, David, ¿qué hizo? Tomó la onda y tomó las 5 piedras. Él no fue desarmado a luchar contra su gigante. Él luchó contra su gigante con las armas correctas. Para vencer a nuestro gigante necesitamos luchar con las armas correctas. ¿Quién es el que te da las armas correctas? Dios. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Buscarle a Dios para que te entregue las armas con las cuales vas a vencer tu gigante. ¡Qué tremendo! ¿Sabe que David enfrentó sus gigantes? Yo decía el jueves que el primer gigante que enfrentó David fue el rechazo. El primer gigante que David enfrentó no fue Goliat, fue el rechazo. Su padre lo rechazó, su madre lo rechazó, sus hermanos lo rechazaron. Tuvieron que cubrir algunas cosas allí y dijeron: ¿a quién podemos mandar a cuidar las pocas ovejas que tenemos? A David. Y entonces su papá dijo: David, te vas al monte, te vas por allá donde nadie te ve a cuidar las ovejas. Qué tremendo. Tuvo que enfrentar el gigante del rechazo de sus propios familiares. Qué tremendo. ¿Y cuántas veces nos sentimos rechazados, verdad? ¿Cuántas veces nos sentimos rechazados? Y no hablo con este porque siento que me rechaza, no voy allá porque siento que me rechaza, no me siento en este grupo porque siento que me rechaza. Es más, no estoy en este grupo porque siento que me rechaza, siempre manda mensajes con mala onda, entonces todo es como que me rechaza. Qué tremendo. Y no nos damos cuenta que por ahí de pronto, por allá cuando éramos pequeños o cuando fuimos gestados en algún lugar, alguien nos tiró el rechazo encima. ¿De dónde aprendimos a rechazar? ¿En dónde se metió el rechazo dentro de nosotros? ¿Quién fue el que se encargó de poner eso? Simplemente alguien en nosotros, alguien por nosotros se encargó de aceptar
Y el hecho de aceptar ya genéticamente nos transmitió eso. Y cuando nacimos, uy, ya varón, ¿por qué no fue una nena? Rechazo. Uy, nació, uy, ¿por qué no fue? Son dos, ¿por qué no fueron uno? Nadie le conforma a nadie, pero el rechazo está. Uy, pero qué hermoso ojo tiene. Yo quería que tenga marrón. Uy, pero mira qué alto, que yo quería que era pequeño, quería que sea como yo, chiquitito. De una manera siempre se encarga alguien de tirarnos encima el rechazo. Crecemos y crecemos. Y no es que nos rechacen, sino que simplemente es un sentimiento, un pensamiento, una idea propia que el enemigo se encarga de ponernos. Y ya simplemente al ver el otro como nos mira, ya no estamos pensando que nos está rechazando. David tuvo que enfrentar el gigante del rechazo antes de enfrentar a Goliat. Y lo bueno es que él venció. Él venció de tal manera, aleluya. ¿Sabes qué dijo? Está bien, papá, está bien, mamá, se te ocurrieron estas cosas, no sé por qué. Bueno, listo, yo me voy a cuidar las ovejas, porque sé que hay alguien que no me ha rechazado. Sé que hay alguien que me ha aceptado como soy. Sé que hay alguien que me recibe con él. Así que ustedes quédense con la suya, porque yo voy a estar con él en intimidad, cantando, alabando y adorándole a él, porque el único que me ha dado valor y vida y que me cuida, que me ama. Denle ese aplauso al Señor, porque su palabra dice que aunque tu padre, tu madre te hayan dejado, con todo yo te rescataré. Enfrentó el rechazo, enfrentó el menosprecio, enfrentó el rechazo. Voy rápido porque son tantos gigantes. Yo quiero decirte algo: el gigante que no te permite crecer, el gigante que no te permite vivir la vida que Dios te ofrece, el gigante que no te permite vivir cerca de Él, el gigante que no te permite servirle a Él, ese gigante no está afuera, ese gigante está dentro. Ese gigante está dentro, en la mente o en el corazón o en el espíritu o en el cuerpo, en algún lugar está. Pero hasta hoy, en el nombre de Jesús, hasta hoy, en el nombre de Jesús. Qué bueno es, qué bueno es. Ahora escuche, si te tengo que decir, hermano querido, yo te amo tanto y estoy agradecido al Señor que te haya traído a esta iglesia, y te amo tanto como tu pastor, pero me animo a decirte que tu comportamiento inadecuado es porque no te diste cuenta que le diste lugar al rechazo en tu corazón y en tu mente. Por lo tanto, ese es el comportamiento que tenemos hoy. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que hasta hoy, yo me animo a declarar en el nombre de Jesús que hasta hoy, pero a veces no nos damos cuenta por qué tenemos ciertas reacciones, cierto comportamiento, cierto esto. Siempre estamos a la defensiva, siempre estamos. ¿Por qué? Porque simplemente nos estamos guardando de algo que está dentro. Nos estamos guardando de algo que ya entró. Y David tuvo que enfrentar su gigante del rechazo de su familia, papá, mamá y sus hermanos. Ve a cuidar las ovejas, andate al monte. Porque David era lindo, hermoso como su pastor. Bueno, David era lindo, hermoso como el que está sentado al lado suyo. No nos jugamos por nada, ¿verdad? Y entonces imagínense, David, dice la Biblia, que era hermoso. De un hermoso parecer tenía David. O sea que lo está describiendo como que no era como su papá ni su mamá. Entonces venía a la casa, no era como su papá, digamos. Venía a la casa alguien, qué hermoso, qué lindo, y le miraba al padre y dice, ay, qué hermoso, qué divino, le miraba y dice, no se parece a ninguno. Imagínense que hay alguien allí con baja estima y dice, oye, vamos a dejarlo por allá, porque siempre viene alguien y nos pasamos ridículo. Y entonces lo marginaron, lo llevaron al monte. El primer gigante que David tuvo que enfrentar se llama rechazo. El primer gigante que David tuvo que enfrentar, el rechazo de sus propios familiares. ¿No te rechazan porque sos cristiano? ¿No te rechazan porque orás?
No te rechazan porque oras, o porque tenés una remera de invasión. No te rechazan porque vas a esto, aquello. ¿Acaso no se encargan de decirte o querer cambiarte algunas cosas? No importa, no haga caso de eso, mírelo al Señor. Segundo rechazo, el menosprecio. Tercer rechazo, el abandono. El abandono. Perdón, cuarto gigante, primer gigante el rechazo, segundo gigante el menosprecio, tercer gigante el abandono, cuarto gigante, aleluya, la traición. Sexto gigante, aleluya, el temor, el miedo. Y qué tremendo, porque quiero quedarme ahí en el miedo. Porque por ahí podemos sentirnos tan, pero sin embargo por dentro hay un miedo que está dando evidencia que está. Porque por ahí no podemos sentir tan naturalmente, ay, que nadie se meta conmigo, pero por dentro estoy mostrando un miedo hacia la verdad y a las cosas justas. Por dentro estoy mostrando un miedo para no responder a Dios en lo que Él me está pidiendo. Yo decía hoy, pensaba hoy, la gente tiene miedo de todo menos de Dios. Me atreví a pensar hoy, mi hermano querido, de que la gente que vive en esta ciudad tiene miedo de todo menos de Dios. Claro, no podemos tener miedo lo que no conocemos, pero cuando conocemos, ahí sí recién nos ponemos los límites. Y yo quiero tratar en esta noche con ese miedo que está dentro de ti, que está dentro de mí. Porque de pronto todos lo tenemos. Todos tenemos ese miedo. Cuando yo dije, ¿cuántos tienen miedo? Dice, no, yo no, pero no. Espera que te diga qué tenés que enfrentarte y después después me contestás. Y dice que a Jesús lo habían puesto en el sepulcro. Y los discípulos se juntaron en la casa, lo que leíamos recién. Dice que se encerraron en la casa, escuche, se encerraron en la casa. Dice que estaban allí con miedo. ¿Estaban allí cómo? Señores, el miedo siempre te llevará a encerrarte. Te llevará a encerrarte de tal manera de que tú no aceptes la realidad. De que tú vivas algo ficticio, de que tú vivas algo que de pronto no es. Ellos tuvieron miedo porque Jesús había muerto y lo habían puesto en el sepulcro, escuche. Y entonces se encontraron solos, cerraron toda la casa. ¿Qué hicieron? Cerraron toda la casa bien cerrada y se encerraron ahí. Miren lo que hace el miedo. Miren lo que hace el miedo. Hace que nos encerremos en nosotros mismos. Claro, porque hay un montón de nuestro alrededor que respetan nuestras decisiones. El mismo Dios respeta nuestras decisiones. Y si tú tienes miedo, Él no te va a decir nada. Pero si tú te acercas a Él para que Él te saque el miedo, Él te va a sacar todo el miedo. Pero mientras tú no reconozcas que Él es el que puede hacer eso, entonces tú no vas a poder ir a Él. Pero si tú reconoces que Él es el que puede sacar el miedo que hay dentro de nosotros, entonces nos brindamos directamente a Él. Qué tremendo. ¿Alguien me está escuchando en esta noche? Y el que está a lo tuyo, tenés que sacarte de encima el miedo. Decirle, el miedo encierra. Decirle, el miedo te encierra. Decíselo, el miedo te encierra. El miedo te va a llevar a vivir una vida que no es. Te va a llevar a tener actitudes que no son. Y te va a llevar a vivir ciertas cosas que de pronto solo son de acuerdo a lo que pensás y no a lo que es. Miren estos discípulos. Miren los discípulos del Señor. Qué tremendo. Estaban con miedo. Adán y Eva, escuche, mírenme, ya terminamos. Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios. Y cuando Dios viene a buscarlos, dice que Dios venía todos los días para estar con ellos. Cuando Él viene, ellos se escondieron. ¿Qué hicieron? ¿El que tiene miedo qué? No, espere. Le voy a preguntar de vuelta. ¿El que tiene miedo qué? No, ustedes díganlo fuerte para que lo escuchen lo de aquel lado. ¿El que tiene miedo qué?
Dios llegó al huerto y dijo: Adán, Eva, se escondieron. Y cuando Dios lo llamó y dijo: ¿dónde estaban? Tuvimos miedo y nos escondimos. Yo no sé cómo un hombre de autoridad, una mujer de autoridad, de poder, de unción, de gracia, de favor, de un llamado, de un don, puede tener miedo, puede esconderse. O a lo mejor puede tener miedo, pero no esconderse. El arma poderosa que el enemigo está utilizando contra ti es el miedo. Qué tremendo. Adán y Eva se escondieron. Qué tremendo. ¿Qué hizo el hombre con los talentos? A uno le dio 5, al otro le dio 3. El que le dio 1, ¿qué hizo? ¿Lo multiplicó? No. ¿Qué hizo? Lo enterró. ¿Por qué? No, dígalo. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. Talentos escondidos por miedo. Dones llamados por miedo. Qué tremendo. Mírale al que está a la tuya y decirle: hasta hoy. Decirle: hasta hoy. Gracias por decírmelo. También me dijo: hasta hoy. Qué tremendo. Quiero, escuche, el miedo es el primer sentimiento que el enemigo, el diablo, pone en nosotros. El miedo es el primer sentimiento que el diablo pone dentro de nosotros. Entonces el miedo no es de Dios. Diga conmigo: el miedo no es de Dios. Diga conmigo: el miedo no es de Dios. Dígalo fuerte y con autoridad: el miedo no es de Dios. Ahora dígalo con autoridad: el miedo no es de Dios. Ahora lo digo fuerte y con autoridad: el miedo no es de Dios. 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 El primer sentimiento en Génesis, cuando Dios viene con el primer hombre y la primera mujer, ¿cuál fue el primer síntoma? Lo primero que el diablo puso en el hombre y en la mujer, ¿qué fue? Miedo. El primer sentimiento que el diablo pone en la vida de un cristiano cuando recibe al Señor es miedo. Qué tremendo. Y qué bueno es que Dios nos hable, porque necesitamos más que nunca en este tiempo deshacernos de todo miedo, porque los desafíos que tenemos son maravillosos. Los desafíos que tenemos solo son para gente valiente. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen? ¿Cuántos están aquí me dicen amén? Aleluya. El primer sentimiento negativo que el diablo puso. ¿Sabes que el diablo puso en Adán y Eva, y esa genética se corre hacia nosotros? El diablo pone miedo y luego cruza los brazos y nos mira. El diablo te pone miedo, luego cruza los brazos y te mira. El diablo te pone miedo, luego cruza los brazos y te mira. El diablo dice: ya puse esto, ya lo demás es más fácil. Ya abrió la puerta a esto, le entro como. Mira que está lo tuyo: hasta hoy. No, el hermano necesita escucharte, decirle: hasta hoy. Porque es miedo o es valor. Es miedo o es fe. Es miedo o conquista. Es miedo o una vida plena. ¿Alguien me está escuchando por allá atrás? Qué tremendo. Escuche, ¿por qué el miedo? ¿Por qué? Porque usted naturalmente, para enfrentar las cosas naturales, al hombre en sí, quizás no tiene miedo, pero nunca con miedo podrá enfrentar el mundo espiritual. Nunca con miedo podrá enfrentar el mundo espiritual. No podrá enfrentar al diablo con un arma que él le dio. No podrá vencer al enemigo, su enemigo, con un arma que él le dio. Usted podrá vencer a su enemigo con el arma que Dios le da. ¿Se acuerda que a David lo quisieron equipar? ¿Se acuerda que a David el rey Saúl le dio todos sus armamentos? ¿Se acuerda que y David no aguantaba nada porque era arma de guerra? Entonces David, como era chiquitito, no aguantaba las armas que el rey le dio. No podía ni dar 2 pasos porque todo hierro, todo. Y entonces se sacó. Y él tomó armas espirituales.
Él tomó armas de guerra, armas espirituales. La onda es un arma espiritual, es un arma pastoral, es un arma de guerra, es un arma destructiva. ¿Alguien me está escuchando en esta noche? ¿Sabe que el miedo detiene? Tengo que terminar. El miedo detiene, destruye y mata. El miedo detiene, destruye y mata al cristiano. El miedo destruye, detiene y mata al cristiano. ¡Qué tremendo! El miedo trae dudas. ¿Qué trae el miedo? El miedo trae duda. Lo contrario a la duda, fe. Lo contrario a la fe, duda. Y el miedo, escuchen, se deriva en la duda. Yo estoy dudando porque tengo miedo. Porque tengo miedo, estoy dudando. Qué tremendo. Y Dios es tan maravilloso, ¿verdad? Que nos conocen. Decirle que está al otro lado, Dios te conoce. Dios te conoce, que por fuera quizás sos fuerte y valiente, pero por dentro, ay, 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 ay. Entonces Él le dio una tarea, escuche. Lo primero que le dijo, dice que encontró a los discípulos encerrados y con miedo. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Paz a vosotros. Ahora escuche, el diablo puso un principio diabólico en el hombre, miedo. Jesús viene a sus discípulos y pone un principio espiritual, paz a vosotros. ¿Qué hace Jesús? Cambia las cosas. Cambia las cosas. Y yo declaro que en esta noche Jesús, por esta palabra dentro de ti, cambia las cosas. Se lleva el miedo y trae paz, y trae fuerza, y trae valor dentro de ti. Si alguien lo recibe, solo si alguien lo recibe, que le dé un aplauso a ese Señor maravilloso que tenemos. Amén. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Y sabe que el Señor nos da invasión del amor de Dios. Nos da toda esta tarea que vamos a tener esta semana. Nos da toda esta tarea. Ahora el Señor le dice, paz a vosotros. Qué tremendo. Y después dice que sopló y recibieron el Espíritu Santo. Qué tremendo. La paz siempre va a ser de que estés lleno del Espíritu Santo. El miedo no. El miedo va a ser que el Espíritu Santo esté esperando allí. Pero la paz en tu corazón va a ser que le abra la puerta de tu corazón al Espíritu Santo. La paz va a ser que le abra la puerta al Señor. La paz va a ser de que estés siempre pila, que estés siempre atento, que estés siempre feliz, que estés siempre gozoso, que siempre tenga algo nuevo, lindo para decir o para dar. ¿Alguien me está escuchando? Pero la falta de paz es miedo, vergüenza, timidez y cobardía. Todo viene por causa de que le abrimos nuestro ser al miedo. Qué tremendo. Y sabe que el Señor solucionó el problema del miedo para nosotros. ¿Alguien lo quiere aprender? No, en serio. El Señor solucionó el problema para que nosotros vivamos sin miedo. Para que nosotros en esta tierra vivamos sin miedo, el Señor nos dio una solución. ¿Alguien quiere recibir? Voy a hablarlo del medio porque esto me están escuchando. ¿Alguien quiere aprender? El Señor solucionó el problema para mantenernos siempre sin miedo. ¿Cómo puede hacer usted para mantenerse siempre sin miedo? Estoy orando, pastor. Bien, siga orando. Estoy ayunando, pastor. Bien, siga haciendo eso. Pero cuando tiene que enfrentar a algo, ay. Yo quiero decirle algo. ¿Sabe qué el Señor hizo para que usted y yo nos mantengamos en esta vida siempre mirándolo a Él y sin temor, sin miedo? ¿Qué es lo que ahuyenta el miedo de nosotros? Es el servicio a Dios. Es el servicio al Señor. Ahora escuche, ¿por qué? Porque alguien que sirve siempre tendrá que enfrentar enemigos. Alguien que sirve siempre tendrá que enfrentar adversidades. Alguien que sirve siempre tendrá que enfrentar una enfermedad. Siempre tendrá que enfrentar un demonio. Siempre tendrá que enfrentar esto o aquello. Aleluya, gracias Señor por invasión del amor de Dios. Porque invasión del amor de Dios nos va a sacar todo miedo que pueda haber en nosotros hasta el día de hoy. Gracias Señor. Aleluya, denle un aplauso al Señor.
No, pero dele con alegría, con gozo, no con miedo ni con temor. Dele gloria, dele un aplauso de 10 segundos. Yo le agradecía, gracias. Yo le agradecía tanto al Señor hoy, porque en esta semana nos estamos equipando, nos estamos orando, y yo le decía, Señor, aleluya. ¿Por qué? Porque para hacer invasión del amor de Dios no tenemos que tener ¿qué? No, le voy a preguntar a usted. ¿No tenemos que tener qué? El miedo va a ser, escuche, el miedo va a impedir de que tú sanes a alguien. El miedo va a hacer de que tú no salves a alguien en el nombre de Jesús. El miedo va a hacer de que tú no restaures un matrimonio en el nombre de Jesús. El miedo va a hacer de que de que los milagros no ocurran. El miedo va a hacer de que las liberaciones no ocurran. Por eso Él dijo, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes sin miedo, sin temor, para sanar los enfermos, libertar los cautivos, dar vista a los ciegos, dar oído a los sordos. Aleluya. Denle ese aplauso al Señor si me está entendiendo. Aleluya. Señores, porque cuando Dios nos desafía, ¿le demostramos valentía o demostramos miedo? ¿Demostramos valentía o demostramos miedo? Entonces de pronto podemos decir, eso no es de Dios, esto está mal, esto está aquello. Solo decime algo para que pueda ver a los que son valientes y a los que no lo son. Solo dígame algo para que yo pueda distinguir, aunque lo sé, aquellos que tienen miedo y los que no lo tienen. Pero nosotros no somos una iglesia que tenemos temor ni tenemos miedo. Por eso llegamos hasta aquí y estamos dispuestos a todo. ¿Cuántos dicen amén? Todo desafío que Dios ponga delante de ti es para quitarte el miedo. ¿Por qué quiere que te cases? Para quitarte el miedo. Yo me volví valiente de que me casé con esta mujer. Usted ni se imagina lo que yo tengo que enfrentar, lo delicada que es y extraña. Pero usted no se imagina de las principados, potestades y gobernadores de las tinieblas que yo tengo que enfrentar para mantener esta mujer. Entonces, de que me casé, yo perdí el miedo. Y algunos no se casan porque tienen miedo. Algunos no emprenden esto porque tienen miedo. Algunos no emprenden el negocio porque no tienen miedo. Algunos no emprenden el liderazgo porque tienen miedo. ¿Miedo a qué? Si ya el hecho de no emprender ya están vencidos por el miedo. Déjeme que le diga la verdad. Déjeme que le hable de la verdad. Si es el miedo lo que te detiene. Y mientras tengas miedo nunca vas a saber quién sos, a qué fuiste llamado y qué es lo que hay dentro de ti. Pero cuando tú pierdes el miedo, aleluya, es cuando todo lo que hay dentro de ti comienza a relucir y le da la gloria y la alabanza a nuestro Dios. Nos pide que oremos para acercarnos a Él. Nos pide que ayunemos para acercarnos a Él. Nos pide que adoremos. Nos piden que cantemos para acercarnos a Él. Nos pide que le sirva para que perdamos todo miedo que pueda haber dentro de nosotros. Él me desafía y yo decido si retrocedo o respondo al desafío que Él lo está poniendo. Yo quiero decirte algo. A mí me encanta invasión y este año lo hacemos con toda pasión, con toda fuerza y con toda gana. ¿Por qué? Porque a medida que fuimos haciendo todos los años, le hemos estado perdiendo el miedo a un montón de cosas y este año ya no tenemos miedo ni vergüenza ni temor de nada. Así que nos espera una gran cosecha, una gran victoria y grandes conquistas. ¿Cuántos dicen amén? Le damos un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! Qué tremendo, escuche. Le dijo, paz a vosotros. Sopló y el Espíritu Santo vino sobre ellos. O sea que no fue solo allá en el aposento alto. Ellos recibieron al Espíritu Santo primero. Qué tremendo. Porque el Espíritu Santo es todo. El Espíritu Santo es todo. Y qué bueno es, escuche. La gente que no teme vive una vida pendiente al Espíritu Santo, pendiente al Señor. Yo quiero en esta noche que oremos.
Yo quiero que oremos, pero que entreguemos. Si hay temor, si hay miedos, nos sinceremos con el Señor, porque lo que nos espera es grande. Él cuenta con nosotros. Él cuenta con nosotros, como también contó con los discípulos. Así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Pero no podemos cumplir ese sueño si andamos con miedo, con temor y con vergüenza caminando en esta vida. Él está con nosotros y su voz fue paz. Y su voz fue paz a vosotros. Su voz fue paz a vosotros. Y en los momentos de ataque, en los momentos de lucha, en los momentos de prueba, no tenga miedo. Busque la paz que venga a su vida, a su corazón, y usted se va a convertir en el hombre o en la mujer más valiente que puede haber en esta tierra. El hombre o la mujer valiente que la familia necesita para defender su familia, defender su casa. Los valientes son los que defienden. Alguien me está escuchando en esta noche. Cierre sus ojos en el lugar donde está. Cierre sus ojos por un momento. A través de invasión, Dios te quiere hacer perder el miedo. A través de invasión, Dios quiere que tú enfrentes tu gigante. No te justifiques. No busques atajos, porque no lo hay. No busques cosas fáciles, porque no lo hay, porque esta es la más fácil que existe. No te justifiques, porque no hay justificación delante de Dios. Solo simplemente entiende que Dios está poniendo este desafío en tus manos para vencer todo miedo que pueda haber dentro de ti. Dentro de ti. Dentro de ti. Sí, Señor Padre, te adoramos en esta noche. Yo quiero darle 2 minutos a usted para que usted pueda cerrar sus ojos y orar al Señor. Yo quiero decirle algo que yo no sé si usted es una persona miedosa o no, pero Dios sí. Yo no sé si usted es una persona vergonzosa o no, pero Dios sí. Yo no sé si usted es una persona temerosa, tímida o no, pero Dios sí. No hay nada mejor que reconocer delante de Él para que Él nos pueda ayudar, para que Él pueda ayudarnos. Por eso yo quiero darle 2 minutos a usted, porque a veces mi oración no saca el miedo que está dentro suyo. Mi oración, mi mano sobre su cabeza no saca el miedo que está dentro suyo. El miedo usted lo dejó entrar, usted lo saca a través de una decisión propia. El miedo te somete, trae amargura. El miedo te atrapa, te encierra. El miedo no te permite disfrutar de la vida. El miedo no te permite ser feliz. El miedo no te permite hacer cambios. El miedo no te permite ir por lo mejor. El miedo no te permite dejar lo viejo e ir por lo nuevo. El miedo no te permite ir por lo que te conviene, por lo que tiene que ser. Pero qué bueno es que tú puedas en 2 minutos sincerarte con el Señor y decirle: Señor, yo te necesito. Oh, sí, Señor, yo te necesito, porque yo soy una persona que tiene miedo, tiene temor, pero que tu paz en esta noche inunde todo mi ser. Dice su palabra, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Cuando el miedo se va, el Espíritu Santo viene. Cuando el miedo se va, el Espíritu Santo viene, nos llena de poder, de autoridad, nos da la fuerza y el valor que necesita.